Daniel. En el canon hebreo, el libro de Daniel figura entre los escritos de Esther y Esdras. Sin duda, a causa del número de imágenes y símbolos que contiene, quizá sea debido también a que tiene grandes párrafos en arameo. ¿Quién? El profeta Daniel vivió en la corte de Babilonia durante medio siglo. Provenía de una familia principesca de Judá. Fue llevado allí cuando era un adolescente con el primer contingente de deportados en el año 605, después de la primera ocupación de Jerusalén. Jeremías capítulo 25, versículo 1. Junto con otros 3 jóvenes de origen ilustre, fue escogido para recibir una preparación especial para poder estar al servicio del rey. Ocupará lugares de mucha responsabilidad a lo largo de varios reinados, hasta el año 538, poco después de la invasión de Babilonia por parte de los persas. En el capítulo 8, versículo 1 y capítulo 9, versículo 2 se nombra. Los primeros 6 capítulos están escritos en tercera persona, según las costumbres de los historiadores de la época. Pero capítulos 7, 28, 9, 10 y 12 están en primera persona. En Daniel 12, versículo 4, Dios se dirige a él por su nombre y le manda sellar el libro que contiene sus visiones. Debido al lenguaje que se utiliza, a la gran precisión de sus profecías y algunas pretendidas imprecisiones históricas, la mayor parte de los autores críticos sitúan la redacción del libro en el siglo II antes de Cristo. Porfirio, en el siglo III, pretendía que Daniel había sido compuesto después de la lucha de los macabeos contra Antíoco Epifanes, es decir, después del año 165 antes de Cristo. Su hipótesis fue aceptada por los teólogos de los siglos XVII y XVIII. Actualmente, gracias a los argumentos que nos proporcionan la arqueología y la filología, los autores críticos se han visto obligados a hacer retroceder la fecha de redacción. Los teólogos evangélicos estiman que no hay ningún argumento de peso que se oponga a todo este escrito sea atribuido al profeta Daniel, tal como lo hizo el Señor Jesús en Mateo 24, versículo 15. Los autores críticos ven esto como un error que formaba parte de las limitaciones inherentes a su encarnación. Sin embargo, se ha podido comprobar que cuando ignoraba algo, Jesús se callaba. Jesús nunca dio una opinión que después resultara falsa. Cuando en el siglo VI antes de Cristo, después de la conquista de Jerusalén por los babilonios en el año 605, hasta la conquista de Babilonia por los persas en el año 532, el libro debió ser compuesto poco después del año 530. El lenguaje que utiliza es bastante parecido al de Esdras y muy distinto al de los escritos de Qumran del siglo II antes de Cristo. Algunas de las palabras eran ya tan arcaicas en el siglo II que los traductores de la Septuaginta no conocían su significado. El hecho de que se añadieron fragmentos griegos en el momento de la traducción y la inserción en la Septuaginta es una prueba de que el libro ya existía desde hacía mucho tiempo. ¿Dónde? En Babilonia. El libro da muchos detalles acerca de la vida religiosa y cultural de la corte babilónica. Algunos de ellos han sido confirmados por los textos cuneiformes descubiertos en Babilonia. La pena de muerte en el horno de fuego, el título Rey de Reyes y la expresión Oh Rey, vive eternamente. Que después de la presentación del autor y de los 3 amigos, el libro contiene un fresco de la sucesión de los grandes imperios mundiales en el escenario de la historia universal, capítulo 2 y 7.
Los capítulos 8 y 11 se concentran en la historia judía hasta la venida del Mesías. Las profecías en forma de visiones y de sueños van desde un futuro relativamente cercano hasta un futuro muy, muy lejano. Algunas de ellas tienen varios cumplimientos. Cuando mencionó la abominación desoladora anunciada por el profeta Daniel en Mateo 24, versículo 15, citando Daniel capítulo 12, versículos 11. Jesús sabía perfectamente que esta predicción tuvo un primer cumplimiento en los tiempos de los macabeos, lo cual no fue ningún obstáculo para que predijera un segundo cumplimiento en el tiempo del fin. La precisión de estas profecías es tal que los que se niegan a creer que Dios puede revelar el futuro a sus siervos han fechado la redacción del libro después de los acontecimientos. No obstante, la visión profética va más allá del segundo siglo antes de Cristo. El cuarto imperio solo puede ser el imperio romano, según capítulo 2, versículo 33 y capítulo 7, versículos 7 y 19, que extendió su poderío sobre el Oriente Medio a partir del año 63 antes de Cristo. Según Daniel, capítulo 9, versículo 25, pasarán 69 septenios entre el decreto que ordenaba la reconstrucción del templo, decreto de Artajerjes en el 445 a.C., y la ejecución de un hombre que ha recibido la unción. Si contamos los años como los profetas, 360 días, y añadimos 483 años, 69 septenios, el año 445, llegamos a los años 30 después de Cristo, fecha que coincide con la muerte del Salvador, es decir, en plena dominación romana de Palestina. La idea predominante en todo el libro es la de la soberanía y la victoria de Dios, narrado en capítulo 5, capítulo 7, capítulo 26, versículo 26, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 12. ¿Por qué? El pueblo de Dios está en el exilio y se encuentra oprimido y desanimado. Los primeros capítulos de Daniel, que debieron circular entre los exiliados mucho antes que el libro completo, aportan al pueblo el ejemplo de unos hombres que no se han doblegado ante las exigencias de los déspotas paganos y a los que Dios ha protegido y bendecido. En estos tiempos de dolorosa prueba, todavía hay hombres que continúan siendo fieles a Yahvé. Dios no abandona a los suyos. Dios continúa siendo soberano por encima de los reyes y de las circunstancias, de los individuos y de las naciones, incluso las paganas. El castigo de Israel acabará. Los agentes que se han ejecutado el castigo están en las manos de Dios. Sus designios se cumplirán. Todo concurre al establecimiento del reino del Hijo del Hombre. Cuando los 70 años del exilio anunciados por Jeremías llegaban a su fin, y sobre todo cuando el edicto de Ciro que autorizaba a los judíos regresar a su país puso fin al exilio, la nación se llenó de una inmensa esperanza. El Mesías prometido iba a venir. Este regreso casi milagroso había exaltado hasta lo más alto las esperanzas de Israel. Los profetas tenían la costumbre de unir en sus descripciones la gloria de los últimos días con las bendiciones que les eran contemporáneas o cercanas, de manera que habían unido sin intervalo la vuelta de la cautividad y los tiempos del Mesías. El pueblo, dando a la revelación entre ambos eventos de la vinculación cronológica, pensaba que la restauración de Jerusalén daría paso rápidamente a la venida de Cristo. Pero la visión de Daniel abrazaba un horizonte mucho más vasto, y su ministerio tuvo como objetivo inspirar en Israel una nueva virtud, la espera reposada, la fe en forma de perseverancia. Gabriel anuncia a Daniel que el regreso de los judíos a Palestina no coincidirá con la venida del Mesías, tal como Israel se lo figura. El pueblo de Dios tendrá todavía que atravesar largos y dolorosos periodos
hasta que pueda llegar a esta meta tan impacientemente esperada. El mensajero celestial indica primeramente la totalidad del periodo que separa la vuelta del exilio de la venida de Cristo. Se trata de un vasto ciclo de 70 semanas, septenios de años. Precisamente es un periodo 7 veces mayor que el tiempo que había durado la cautividad. Es como si Dios quisiera decir a su pueblo: añade al periodo del exilio un periodo 7 veces mayor y tendrás una idea del intervalo que te separa aún del momento que te parece tan cercano. Que Israel no se haga pues esperanzas y quimeras, ya que tan solo le conducirán a una serie de decepciones. El mundo está lejos de estar maduro para la salvación. Tampoco Israel está suficientemente preparado. Pero Dios es el Rey de los siglos y a su tiempo sus promesas se cumplirán. Como la mayor parte de los autores dividen el libro en dos partes, una histórica del capítulo 1 al capítulo 6 y una profética del capítulo 7 al capítulo 12. Pero la profecía está ya presente en la primera parte del capítulo 2. Hay otra división que es evidente en el texto original, la indicada por el uso del hebreo y del arameo. La parte central que el quiasmo hebreo constituye generalmente representa una lección esencial que está marcada por los capítulos escritos en hebreo. Daniel, utilizando el arameo para exponer el tema central de la soberanía de Dios, en la parte hebraica desarrolla uno de los aspectos de esta soberanía. Finalmente, el arreglo interno de cada una de estas dos secciones es hecho en forma de quiasmo, procedimiento literario muy extendido en la poesía hebrea. Así, el libro está dividido en 3 grandes partes y subdividido en 5 otras grandes. Número 1. Introducción. Dios llama a sus testigos. Número 2. Mensaje universal en arameo. Dios controla todas las cosas. Anuncia el futuro dando una visión a un emperador. Protege a 3 fieles que se niegan a adorar un ídolo. Humilla a un emperador orgulloso. Depone a un emperador blasfemo. Protege a un hombre fiel que se niega a dejar de adorar a Dios. Anuncia el futuro dando una visión a uno de sus fieles. Parte 3. Mensaje particular en hebreo. Dios no se olvida de su pueblo. Estando bajo el dominio babilónico, Dios anuncia el fin de sus sufrimientos. Un hombre fiel explica los sufrimientos y confiesa los pecados de su pueblo. Entonces Dios les concede el perdón de los pecados. Capítulo 9. Durante el reinado medo-persa, Dios anuncia el fin de los sufrimientos. Capítulo 10 al capítulo 12. En la parte central de los capítulos 2 y 7, 3 y 6, 4 y 5, se corresponde. El estudio detallado de estos capítulos muestra sorprendentemente paralelismos sin igual. Así, existe una gran simetría entre los capítulos 2 y 7. El capítulo 2 y capítulo 7 en el versículo 1 y versículo 1 en la historia. En el capítulo 2 del capítulo 7, versículo 31 y versículo 2 del 7, la visión dada a los 4 reinos. El capítulo 2 y el capítulo 7, el interludio. El capítulo 2, versículo 37 y capítulo 7, versículo 17, la visión explicada de los 4 reinos. Y el capítulo 2, el versículo 46 y el capítulo 7, versículo 28, resultados de la visión. Así como los capítulos 3 y 6. Los 2 capítulos tienen el mismo tema, paralelismo sinónimico y el mismo orden. El capítulo 3 y el capítulo 6 tienen un paralelismo en peligro general, peligro personal, respuesta del fiel, condenación a muerte, liberación milagrosa, confesación del rey pagano y bendición del fiel. Capítulo 4 y capítulo 5 tienen una gran
similitud. En el rey vanidoso, la visión dada al rey, sabios incapaces, llamada de Daniel, visión explicada por Daniel, cumplimiento rápido y humillación del rey. El capítulo 4, en la alabanza, historia, visión dada, visión explicada e historia y alabanza. Capítulo 5, la historia en el sacrilegio, la visión dada, la historia buscando